Buenos días, estimados estudiantes de quinto de secundaria. En el tema que vamos a ver el día de hoy en el curso de Historia Universal, que es acerca de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. Una guerra que dejó muchos fallecidos. Y vamos a tratar de comprender las posibles causas también. ¿Cuáles fueron las causas para que se dé la Segunda Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial sabemos cuáles son las causas. En la Segunda Guerra Mundial las causas son en algunos casos parecidas, pero hay ciertas diferencias. Por ejemplo, en esta Segunda Guerra Mundial, una de las causas es que Alemania busca vengarse de la Triple Entente, porque Alemania perdió en la Primera Guerra Mundial. Eso es uno. Dos, el crack del 29 también afectó a la economía en Alemania. También generó que la población alemana esté disconforme con el gobierno de turno. Otra causa es que aparece nuevas ideologías, como el nazismo en el caso alemán y el fascismo en el caso italiano. Había una lucha ideológica entre los fascistas, los comunistas y los demócratas. Otra causa es que Alemania buscaba expandirse, el famoso Lebensraum, el espacio vital, algo que Hitler pensaba y lo ponía en práctica. Una de estas causas es que Hitler quería expandir Alemania, quería que Alemania se convierta en un imperio, a lo Napoleón. Otra causa de que generó la Segunda Guerra Mundial fue que Alemania, aparte de conseguir más territorio para expandir y crear un imperio, Alemania también necesitaba materia prima, carbón, por ejemplo, hierro, por ejemplo, para crear acero. Alemania necesitaba materias primas, por eso la necesidad de una guerra. Otra causa es que los soviéticos y los alemanes, para evitar una guerra de esta magnitud, firmaron un acuerdo, el Tratado Ribbentrop-Molotov. En este tratado Ribbentrop-Molotov, la URSS y Alemania firman un tratado neutral, un tratado en el cual ni los soviéticos ni los alemanes se van a atacar. Siempre y cuando los alemanes y los soviéticos no comiencen o no provoquen. No iba a haber ninguna agresión. Así que la URSS se mantenía al margen. Por el momento, claro. Otro problema que también generó la Segunda Guerra Mundial es la intervención de Italia y Alemania en la Guerra Civil Española. ¿En contra o a favor de esta guerra civil? A favor. ¿A favor de quién específicamente? De el franquismo, ¿ok? Del franquismo. Todo esto va a generar que se dé la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿quiénes van a luchar? ¿Y a qué bando van a participar? Tenemos, por ejemplo, a la Triple Entente, o mejor dicho, el nombre que más la asienta, los países del eje y los países aliados. Lo que en la Primera Guerra Mundial fue la Triple Alianza y la Triple Entente. Pero aquí cambia. Ahora la Triple Entente o los países del eje ya no van a ser los que en la Primera Guerra Mundial sí lo eran, como era Estados Unidos, la URSS, no. Ahora va a ser distinto. En esta Segunda Guerra Mundial, la triple, ya no triple, sino la alianza, porque ya no son 3 países, sino que son más, la alianza, los países de la alianza, van a ser los países de la Triple Entente cuando se da la Primera Guerra Mundial. A ver, para poder comprender mejor, los países del eje, o también llamado el eje del mal, van a ser los más importantes, los más poderosos: Alemania, Italia y Japón.
no son los únicos, también van a haber otros países del mundo que van a apoyar al eje. Por ejemplo, Rumanía, Hungría, Bulgaria, Finlandia, Austria y otros países más. Eso es el bando del eje. Ahora, los países aliados, que es el otro bando, el bando enemigo. Tenemos a las potencias: Reino Unido, la URSS, Francia y Estados Unidos. Y otros países más que apoyan también a los aliados: Polonia, Bélgica, Holanda, China, Noruega, Yugoslavia, Brasil, entre otros. Este era el bloque. Bueno, ya no es triple entente porque ahora hay más países. Solo que aún queda, porque esos bloques de la Primera Guerra Mundial se conservan prácticamente casi todos. En la parte de arriba tenemos a Alemania, que está gobernada por el ejército nazi. En la parte del centro a Italia, el fascismo de Mussolini. Y en la parte de abajo el imperio japonés, que tenía como líder al emperador Hirohito. Todos ellos van a participar en esta Segunda Guerra Mundial y van a ser parte del eje, el famoso eje del mal. Mientras que el otro bando, que era el bando enemigo, tenemos a la alianza, al eje de la alianza, o a la alianza simplemente. Reino Unido, China, Reino Unido, la URSS, Estados Unidos, Francia y China también. China también participa. A ver, ahora las autoridades. ¿Quién gobernaba tal país? Por ejemplo, a los países principales del eje. ¿Quién era presidente o dictador de esos países? Por Alemania tenemos a Adolfo Hitler como dictador. Por Italia tenemos al otro dictador, Benito Mussolini. Y por Japón tenemos al emperador Hirohito. Por el otro bando de las potencias aliadas tenemos por Inglaterra Winston Churchill. Por Francia, Albert Lebrun. Por la URSS, Joseph Stalin. Y por Estados Unidos, Franklin Roosevelt. ¿Cómo comenzó la guerra? ¿Cómo fue el primer paso? ¿Quién dio el primer paso? ¿Por qué lo hizo? Todo tiene una explicación. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial comenzó en 1939, cuando los alemanes, los nazis, atacan e invaden Polonia. ¿Por qué? Hasta para eso hay una explicación, que más que todo es una excusa por parte de Alemania, una excusa. ¿Por qué? Supuestamente, según lo que los alemanes alegaban, la policía polaca había atacado a la policía alemana. ¿Ok? Y ese ataque es una declaración abierta de que no respetan la soberanía de Alemania. Eso decían los alemanes. ¿Era cierto? No. No era cierto. Fue una excusa para que Alemania invada Polonia. Porque Alemania, sin excusa y simplemente porque quería, atacaba e invadía Polonia, esto hubiera sido una guerra, como se dice, descarada, una invasión descarada, sin ningún sustento. Así que Alemania va a inventar la excusa de que la policía polaca va a atacar a la policía alemana que está en la frontera. Y esa va a ser la excusa para invadir Polonia. Una excusa que casi nadie o nadie se lo creía, solo los alemanes. Aquí resulta una reacción. Alemania ataca e invade a Polonia, y Reino Unido y Francia deciden apoyar a Polonia, ya que eran aliados. ¿Y cómo lo apoyan? Declarándole la guerra a Alemania por este ataque e invasión injustificada. Así que la Primera Guerra Mundial comienza con la invasión a Polonia por parte de Alemania. El 17 de septiembre, el Ejército Rojo, o sea, la URSS, entra a Polonia. ¿Ok?
Por el otro bando, la Alemania y la URSS se van a repartir Polonia. O sea, ¿qué nos quiere decir? Que los soviéticos estaban del lado alemán, algo así. No olvidemos que había un tratado en el cual Alemania y la URSS no podían atacarse, pero nadie, no decía en ningún lado que no podían invadir. Así que el ejército de Stalin, aprovechando la circunstancia, también va a querer, como se dice, una porción de territorio de Polonia. ¿Ok? Por lo tanto, Alemania y la URSS se reparten parte de Polonia. Hasta ahí todo aparentaba que la URSS estaba en contra de las potencias de la alianza. Aparentemente. Pero la historia se va a inclinar de otra forma muy extraña. En 1940, un 9 de abril, los alemanes atacan Dinamarca y Noruega. Dinamarca y Noruega también eran parte de la alianza y los invade. No le costó mucho a Alemania invadir Dinamarca y Noruega. Vemos que los alemanes van avanzando en su objetivo de crear un imperio. El 10 de mayo, Alemania ataca a Holanda y a Bélgica. También. Ya van 5 países que caen ante los nazis. Para el 10 de junio, Italia le declara la guerra a Francia. Recordemos, ¿quién estaba en Italia como dictador? El famoso Benito Mussolini, que ya hemos visto cuando hablamos del fascismo italiano. Mussolini, otro dictador igual que Hitler. No tan sanguinario, pero también era un dictador. También mandaba a ejecutar personas. También. Por eso eran aliados en esta Segunda Guerra Mundial. Italia entra a la guerra declarándole una guerra abierta a Francia. El 25 de junio se va a enfrentar los franceses y los alemanes. ¿Ok? ¿Qué pasa para verano? Se produce la batalla aérea con Inglaterra, con la victoria de las RAF, que es la Fuerza Aérea Británica. La Fuerza Aérea Británica contra la Fuerza Aérea Alemana o nazi. La victoria es para los ingleses. En 1941, un 11 de marzo, Estados Unidos aplica la ley del préstamo y el arriendo. ¿Qué significa esto? Que Estados Unidos va a prestar dinero a los países que están haciendo la alianza, o sea, las potencias de la alianza, les va a prestar plata, dinero, va a financiar la guerra, ya sea prestando dinero en efectivo o ya sea con comida, con balas, con municiones, con equipo militar, con todo. ¿Ok? Y Estados Unidos, por supuesto que va a tener que pedir permiso al Congreso para poder desembolsar millones de dólares para financiar la guerra. De hecho, que es consensuado. El 6 de abril del 41, Alemania ataca Yugoslavia. Por primera vez. El 20 de mayo, los alemanes atacan Grecia. Grecia era el siguiente objetivo. No olvidemos que en Grecia estaba creciendo, había 2 facciones en Grecia. La facción que apoyaba al capitalismo y una facción que apoyaba a los soviéticos. O sea, en la misma Grecia había un problema interno. Y Alemania aprovecha la coyuntura y ataca a Grecia también. Vemos que Grecia cae ante los nazis. En junio se produce la Operación Barbarroja. ¿Ok? El 7 de diciembre, Japón, aprovechando que Estados Unidos todavía no participaba abiertamente en la guerra, o sea, directamente, sino con apoyo logístico y militar, Japón ataca a la base militar hawaiana llamada Pearl Harbor. En esta base hawaiana llamada Pearl Harbor
Pearl Harbor, habían barcos de guerra que estaban en el puerto, ¿ya? Los japoneses, sin previo aviso, comenzaron a bombardear estos barcos. Muchos de estos barcos se hundieron. Atacaron bases militares en Pearl Harbor sin que Japón haya declarado abiertamente la guerra a Estados Unidos. O sea, fue un ataque descarado, fue un ataque sin aviso. Así que Estados Unidos, frente a este ataque, frente a esta ofensa, reacciona. ¿Okay? Aquí Estados Unidos ya entra, como se dice, de lleno en la guerra. En 1942 se produce la ofensiva japonesa. Para la primavera de 1942, los alemanes se van hacia el sur de Rusia, ¿ya? Desde el Cáucaso hasta Stalingrado, que era la ciudad más importante. ¿Ya? Se van hasta Stalingrado. ¿Qué pasó? No que los alemanes y los soviéticos habían firmado un acuerdo de no agresión. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que Adolfo Hitler sí era consciente de este acuerdo, solo que sus miedos lo superaron. Él pensó que, a pesar que había este acuerdo de que los soviéticos y los alemanes no se iban a atacar, a pesar de esto, Hitler creía que los soviéticos eran una gran amenaza. Y ellos creían que los soviéticos, que la URSS se iba a inclinar por la alianza en cualquier momento. Así que Hitler, una forma de sacar del camino a la URSS era atacándolo directamente. Eso creía Hitler, pero Hitler no era consciente que Rusia es un país gigantesco. Por algo no es el país más extenso del mundo, el más grande del mundo. Pensó que llegando a Moscú, llegando a la zona de Stalingrado, iba a ser sencillo y que podía controlar e invadir todo el país. Pero Rusia, que tiene una geografía tan variada, una geografía de difícil acceso, no fue fácil. Así que los nazis van a terminar por retirarse. Claro que va a haber un enfrentamiento, claro que va a haber. Pero al final los nazis van a tener que retirarse de la URSS, ya que el territorio era muy complicado de invadir. Todo estaba en contra de los nazis, ya que los soviéticos conocían a la perfección su territorio y fácilmente podían atacar, a pesar que los soviéticos al comienzo lo tuvieron complicado porque los nazis atacaban con todo lo que tenían. La superioridad soviética, la geografía de Rusia era muy complicada. Así que los nazis tuvieron que retroceder. Los nazis tuvieron bajas en Stalingrado. Para el 8 de noviembre van a haber dos uniones. Dos países se van a unir con un solo bloque. Los Estados Unidos y los británicos, y los ingleses. Van a llegar a lo que es Argelia y a Marruecos. Y desde Argelia y Marruecos van a comenzar a ingresar al territorio. La idea es que los nazis retrocedan y poco a poco vayan perdiendo a los países que habían invadido en un inicio. Aquí podemos ver el ataque a Pearl Harbor, que fue un ataque no avisado, fue un ataque que no era una declaratoria de guerra, sino que simplemente los atacó sin pleno aviso. Y Estados Unidos, producto de esto, va a reaccionar y va a actuar de lleno en la guerra. En 1943 se produce la Conferencia de Casablanca, en el cual Alemania debería rendirse según esta conferencia, pero no lo hizo. Y Alemania seguía luchando. En abril y mayo de ese mismo año, los que vivían en los guetos de Varsovia se rebelan contra los nazis. ¿Qué es un gueto? Un gueto es un barrio, ¿ok? ¿Dónde queda este gueto de Varsovia? En Polonia. No olvidemos que los alemanes primero los nazis invadieron primero Polonia. Se apoderaron de Polonia y construyeron campos de concentración también. Y también construyeron como una especie de campo que era el gueto de Varsovia.
en el cual tenían rodeados a los polacos en este lugar. Los polacos, cansados de tanto abuso, se rebelan contra los nazis. De hecho, que van a ser ejecutados por esta acción. En julio se produce la operación Gomorra, en el cual los alemanes van a perder esta zona. ¿Ok? Gomorra se va a desatar en lo que vendría a ser la zona de Hamburgo. Pero en esta misma zona alemana van a perder los alemanes en la batalla de Kursk. Por otro lado, en Sicilia, lo que vendría a ser Italia, van a desembarcar los países de potencia en Sicilia. En diciembre de 43, el presidente Roosevelt se reúne con Churchill y Stalin, Estados Unidos, Reino Unido y la URSS. ¿Para qué se reúnen? Para decidir cuáles van a ser los siguientes pasos para atacar a los soviéticos y a los países del eje. Recordemos que Stalin no era parte de los países de potencia de la alianza, pero producto a que se entera de que Hitler quería también atacarlo, recién decide apoyar a los países de la potencia aliada. En 1944, el 6 de junio, se produce el gran desembarco de Normandía. ¿Ok? Luego, el 20 de julio, Hitler logra salvarse. Tratan de matar a Hitler no una, no dos, sino varias veces, pero Hitler se logra salvar. El 25 de agosto, los países potencia, los países aliados, logran liberar París. Los nazis fueron derrotados en París y se logró liberar París. En 1945, en febrero, se produce la batalla de Okinawa. La batalla de Okinawa. Esta batalla va a ser crucial. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está planificando una medida radical para acabar con esta guerra. Todavía no la ejecutaba, pero ya estaba tramando. El 12 de abril se produce la batalla de Berlín, favorable para los países de la alianza. El 26 de abril se produce el arresto del mariscal Pétain. Y finalmente, el 30 de abril de 1945, Adolfo Hitler, al haber perdido en las batallas más importantes y en las últimas batallas, decide suicidarse en su búnker. La batalla de Leningrado fue una de las más terribles para los nazis, en el cual el ejército soviético aplastó al ejército nazi en la batalla de Leningrado. Y prácticamente Hitler no le quedaba de otra, o era entregarse y ser capturado por los países de la alianza y ser luego condenado a muerte, o suicidarse. Y según lo que conocemos, Adolfo Hitler, al ver que ya estaba perdiendo en todos los flancos, en todos los países aliados, prácticamente estaban siendo derrotados, ¿qué hizo Hitler? Se escapa, se va a su búnker y se suicida. Y no solo él, se suicidan dos personas. Bueno, una persona y un animal. Se suicida con su amante, Eva Braun, y también a su perro, un pastor alemán, muy querido por Hitler, también le da veneno. Y los tres mueren. El 6 y el 9 de agosto del 45, Estados Unidos, al ver que los japoneses, que el imperio japonés no se rendía, a pesar que estaba perdiendo los japoneses, decide probar sus dos bombas. Decide lanzar dos bombas. La primera fue en Nagasaki. Lanza la primera bomba atómica. Y al ver que los japoneses seguían luchando y no querían firmar la declaratoria de paz y rendirse, lanzaron la segunda bomba en Hiroshima. Hiroshima y Nagasaki fueron las dos ciudades japonesas que sufrieron las consecuencias de no rendirse a tiempo. Y después de el segundo bombardeo en Nagasaki, Hiroshima y Nagasaki,
el emperador Hirohito decide rendirse de una vez por todas, al ver que ya todo estaba perdido. Hitler muerto, los países del eje derrotados, tuvo que rendirse para no sufrir más bajas en su población. Podemos ver en estas imágenes cómo los judíos, y no solo judíos, también personas de otros países y de otras etnias, son tratadas en los campos de concentración nazi. Vemos el estado de salud, cómo se encuentran, desnutrición severa, por ejemplo. Las mujeres eran separadas y recluidas en un lugar y los varones en un lugar. Y todos trabajaban, desde niños hasta ancianos. Y eran tratados como animales. En la otra imagen podemos observar los campos de concentración, por ejemplo, en Dachau, uno de los campos de concentración nazi. El otro campo es Auschwitz, muy conocido, en el cual se produjeron las peores masacres. En la parte de abajo vemos el gueto de Varsovia. Un gueto es un lugar donde vivían judíos, vivían polacos también. En este gueto de Varsovia estaban prácticamente casi encerrados los polacos. A pesar que no era un campo de concentración, hacía como de campo de concentración, porque toda la ciudad, toda la zona del gueto de Varsovia fue rodeado por muros. Estaba prácticamente encerrada la ciudad. Aquí podemos ver el armamento que van a utilizar los nazis, y en la parte derecha, en la parte de abajo vemos los tanques soviéticos y estadounidenses, y vemos todos los tipos de armas que se van a usar en esta Segunda Guerra Mundial, y van a jugar un papel muy importante en esta guerra. En esta imagen podemos observar los aviones nazis del lado izquierdo y del lado derecho los aviones estadounidenses utilizados en la Segunda Guerra Mundial. No olvidemos que no solo fueron aviones estadounidenses, fueron aviones ingleses, franceses, que van a ayudar en esta guerra y van a ayudar mucho. Las consecuencias: murieron 55 millones de personas, hubieron 35 millones de heridos y 3 millones de desaparecidos. Fue una masacre mayor, por mucho, a la Primera Guerra Mundial. Fue una guerra de características inimaginables. La Primera Guerra Mundial fue muy poco al costado de la Segunda. Y no solo eso, hubieron desplazados. Muchas personas, muchos pueblos tuvieron que emigrar de los países que se involucraron en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles son? ¿De qué países migraban? De los países afectados, por ejemplo, de Alemania, de Polonia, Bélgica, de Japón también, de Rumanía, Yugoslavia, Hungría, Checoslovaquia, entre otros. Los judíos también tuvieron que emigrar. Los judíos que vivían en estos países afectados tuvieron que emigrar. Migraron a Palestina y a Estados Unidos. Es por eso que más adelante luego se crea el Estado de Israel, muy criticado, pero aquí comienza el origen. Vemos que en la Primera Guerra Mundial hubieron cerca de 22 millones de muertos y en la Segunda 55 millones, más del doble de muertos. ¿Qué políticas van a tomar los países que derrotaron al eje del mal? 1. Sanciones económicas. 2. Se van a repartir los territorios invadidos por los nazis. 3. Los soviéticos van a ahora demostrar el poderío que tienen al hacerle frente y derrotar a los nazis. Claro, como bloque, porque los soviéticos no era el único país. Se va a crear la ONU para evitar otro tipo de conflicto como este. Van a haber inventos, desarrollo de nuevas armas, ¿okay? Se va a comenzar a utilizar la energía atómica. Y se ve a toda vista de que el uso de la energía atómica puede ser usada como beneficio, si se va a utilizar, claro. En lo que es la parte social, muchos médicos nazis hicieron experimentos que iban en contra de todo principio ético
hicieron experimentos con los judíos como ellos quisieron. Otra consecuencia es aplicar el plan Marshall para reconstruir Europa, los países afectados en la Segunda Guerra Mundial. Y como resultado se le va a aplicar sanciones y van a ser juzgados los principales líderes nazis en los juicios de Nuremberg, en el cual se va a juzgar a los principales líderes nazis y se le va a aplicar la pena máxima. Por ejemplo, cadena perpetua, se va a aplicar pena de muerte, se va a aplicar penas de 10 a 20 años de acuerdo al grado de implicancia que tuvo en las muertes de los judíos. Todo eso se va a aplicar en los juicios de Nuremberg, que es un juicio contra los nazis, contra los líderes nazis. Ya que estos líderes nazis eran conscientes de lo que hacían y a pesar de esto lo hicieron. No pusieron resistencia, al contrario, estaban a favor de matar a tantas personas. Vamos a ver que luego, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, Alemania va a perder cerca de 100.000 kilómetros cuadrados y va a ser dividida entre 4 países: la URSS, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Es lo que vamos a ver más adelante como las dos Alemanias, cómo Alemania se divide en 4 bloques, o en 2 bloques en sí, el comunismo y el capitalismo. Austria también va a ser ocupada por los países vencedores. Polonia va a entregar una porción de territorio ¿a quién? A la URSS. Por lo tanto, la URSS, ¿con qué se queda? ¿Qué gana? Va a anexar Estonia, Letonia y Lituania a su territorio. Y va a adquirir ciertos territorios en Polonia, en Checoslovaquia, en Rumanía y también influencia en Alemania. En la parte que le tocaba, claro, a la URSS. En la parte del Asia, ¿qué hizo Asia? Japón, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que ceder territorios. Por ejemplo, la zona de Manchuria cae en manos soviéticas, o sea, los soviéticos ahora iban a administrar Manchuria. ¿Y Corea? ¿Qué le pasó a Corea? Corea fue dividida en 2. Fue administrada. Había una Corea del Norte y una Corea del Sur. La del Sur era de influencia capitalista y la del Norte era de influencia soviética. La URSS va a anexar las islas de Sajalín y Kuriles. Por otro lado, Estados Unidos, ¿qué va a hacer? Va a adquirir nuevas islas. Va a adquirir archipiélagos, o sea, un conjunto de islas. Las Marianas, Carolinas, Marshall, todas ellas van a ser ocupadas por Estados Unidos. ¿A China qué le corresponde por participar? Taiwán. Le van a dar Taiwán. ¿Y qué pasa con las demás potencias europeas? Van a recobrar todas sus colonias, como ya lo tenían desde antes. Muy bien, esto sería todo. Nos vemos en una siguiente clase. Chao, cuídense.